Vamos a trabajar en este video con la información que tiene que ver con los edulcorantes. Quizás los consumas en forma directa, quizás en alguna infusión, o los podés estar consumiendo en productos sin saber que los estás consumiendo. Por ejemplo, en gaseosas dietéticas, que es una de las alternativas más populares de consumo de estos edulcorantes, pero también aparecen en muchísimos productos que en el caso de no estar leyendo las etiquetas y particularmente la lista de ingredientes, quizás no nos enteramos que contienen estos edulcorantes que la mayoría de las veces son edulcorantes artificiales, sintéticos. La industria los usa justamente porque baja los costos y por lo tanto les aumenta el margen de ganancia y además principalmente porque la gente los sigue eligiendo, se siguen comprando estos productos independientemente de los potenciales efectos que pueden tener para la salud. Tenemos que recordar siempre que cualquier cosa que yo esté ingiriendo va a tener un efecto en mi cuerpo y tenemos que tener en cuenta que esos efectos no siempre van a ser positivos e incluso muchas veces nos están perjudicando y por eso aparecen muchos daños a la salud. A veces los reconocemos con nombres específicos de enfermedades o a veces aparecen como síntomas inespecíficos que no terminamos de saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando sentimos inflamación, que es algo que está pasando muy a menudo, lo veo con mucha frecuencia. Entonces, tener en cuenta estas informaciones, empezar a leer las etiquetas para saber qué es lo que estamos consumiendo, esa lista de ingredientes, nos va a dar el poder de elegir qué productos comprar y por lo tanto darle de esa forma a la industria alimentaria la información de qué tipo de productos queremos que estén fabricando. Hay un ejemplo que es de los Estados Unidos, en donde se prohibió hace mucho tiempo el uso de ciclamato de sodio, que es un edulcorante no nutritivo. Se los llama no nutritivos justamente porque no tienen un valor nutricional. Y a pesar de estos estudios en los que se pudo demostrar el potencial carcinogénico que tiene el ciclamato de sodio, hay muchos otros países que lo siguen utilizando. Y hay marcas de gaseosas, incluso muy reconocidas, en donde pueden buscar en las etiquetas en el país en el que se encuentren si contienen este ciclamato de sodio. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos entonces, así como en otros países en donde también se prohibió, no lo van a estar utilizando, pero esa misma marca sí los puede utilizar en otros países en donde todavía no se prohibió el uso de este edulcorante artificial. Entonces, más allá de la confianza que uno quiera depositar en la industria, necesitamos leer estas listas de ingredientes para saber qué es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo y sobre todo saber qué efecto tienen estos productos en nuestro cuerpo. Algo importante es que hay una organización también en los Estados Unidos que se encarga justamente de definir aquellas pautas que tienen que ver con los alimentos y los medicamentos. La sigla en inglés de este organismo es FDA y una sigla en la que engloba a estos edulcorantes no nutritivos es la sigla GRAS, con G. ¿Por qué? Porque la G se refiere a generalmente reconocidos como seguros. Es importante tener en cuenta que se refiere a generalmente porque no nos está dando la certeza de que esta sustancia en particular siempre va a ser segura. Generalmente podríamos decir que es segura. También se establecen cantidades de consumo, pero es importante tener en cuenta que si hay una sustancia que aunque sea en baja cantidad está generando efectos adversos en mi cuerpo, entonces al menos mi criterio es no lo quiero en mi cuerpo. Y esto es lo que está pasando justamente con los edulcorantes no nutritivos. Algo importante para mencionarles antes de entrar de lleno a la información más concreta, tengamos en cuenta que estos edulcorantes se usan muchísimo en el caso de personas con sobrepeso y obesidad y sin embargo están relacionados, y esto lo pueden encontrar en muchos estudios científicos, están relacionados con el aumento de peso y eso también se los voy a contar. Para dejarles un número, son un 36% de las personas que consumen edulcorantes las personas que tienen obesidad. Un 23% de los consumidores tienen sobrepeso y hay un 11% de personas que según estándares de peso saludable consumen edulcorantes, que son edulcorantes justamente no calóricos, no nutritivos, generalmente artificiales. Entonces, lo primero que se podría pensar, y justamente por eso se está indagando bastante en esta cuestión, es que debido a que la persona tiene sobrepeso u obesidad, tiende a elegir el producto con edulcorante. Sin embargo, se ve el proceso inverso, en donde justamente este uso de edulcorantes está favoreciendo
este aumento de peso corporal o la imposibilidad de bajar el peso que querríamos bajar. Y me parece muy interesante que lo podamos ver juntos. En cuanto al metabolismo de estos edulcorantes, el metabolismo básicamente podríamos definirlo como, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esos edulcorantes en el cuerpo, con esas sustancias químicas una vez que ingresan? Para hacerlo sencillo, va a haber algunos que van a ingresar al cuerpo, es decir, se van a absorber y de alguna forma los tengo que eliminar. Y esto va a ser por la vía renal. Y hay otro conjunto que va a llegar más completamente al colon y ahí va a tener su efecto en la flora bacteriana. Su efecto negativo les voy adelantando. Entonces, 2 puntos importantes a tener en cuenta. Vamos a estar afectando la flora colónica con todo lo que eso implica y vamos también a estar haciendo que el riñón, los riñones estén trabajando más en una cuestión de tener que eliminar estas sustancias. También son sustancias que van a estar siendo trasladadas por la sangre, van a poder estar depositándose en algunos tejidos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tanto la función renal como la función digestiva a nivel del colon van a estar muy afectadas por el uso de estos edulcorantes. Algo importante que les mencionaba relacionado con el costo que implica para la industria es que es muy pequeña la cantidad que se usa de estas sustancias porque tienen un poder endulzante que es muy grande. Por eso los costos terminan siendo bien bajos para estas empresas. Y como les mencionaba antes, podríamos decir que entonces si es poquita la cantidad, lo sigo consumiendo, no pasa nada, pero en realidad sí pasa algo. Con cada sustancia que yo estoy ingresando al cuerpo, algo está pasando y seguramente quienes están viendo del otro lado puedan identificar o ya estar pensando de síntomas que pueden ir asociando en sus propios cuerpos relacionados con el sistema digestivo y quizás también con la función renal. En el caso de que no, los invito a prestar más atención a qué es aquello que consumen y cómo se están sintiendo realmente, qué están experimentando a nivel corporal, a nivel principalmente digestivo. Eso es un punto importante. Otra cosa importante, tengo acá los estudios en la computadora, otra cosa importante es que se pueden encontrar estudios que se hacen a corto plazo, 2 o 3 semanas, en donde lo que concluyen es que no hay mucha alteración y por lo tanto es seguro consumirlos. Cada estudio que vayamos a leer, sea de este tema o de otro, tenemos que tener en cuenta que hay intereses de por medio. ¿Intereses de quién? De quien está financiando ese estudio. Entonces, tenemos que abarcar una buena cantidad de estudios y principalmente que engloben lo que es el largo plazo para poder tener una idea más clara de qué es realmente lo que se sugiere en relación a estas sustancias. Queda mucho por seguir investigando, pero les voy a contar todo lo que podemos saber hasta el día de hoy. Algo, por ejemplo, que se estuvo viendo hasta el día de hoy es que es diferente la forma en la que estos edulcorantes reaccionan en el cuerpo de la mujer que en el cuerpo del hombre. Entonces se está viendo que si bien son las mujeres las que tienden a consumir más edulcorantes, en el hombre tiene un mayor impacto en cuanto al peso corporal. Después vamos a hablar un poquito en profundidad de cómo se relacionan el uso de edulcorantes con el peso corporal. Y por otro lado también se vio diferencias en cuanto a diferencias étnicas, en donde en algunas etnias hay mayor impacto adverso que en otras. Esto lo tomo con pinzas de todas formas al leerlo, porque creo que hacen falta muchos más estudios para poder hacer realmente una diferenciación, porque hay muchas variables que se ponen en juego para poder decir que efectivamente tiene que ver con una cuestión de sexo masculino o femenino o de etnia. Ese es un punto importante. Por otro lado, vamos a avanzar. Acá tengo los estudios. Algo que pueden llegar a ver en las etiquetas de ingredientes, por ejemplo de las gaseosas, es la combinación de químicos, la combinación de edulcorantes. ¿Por qué? Porque algunos tienen algunas características que no terminan de servir por sí solos, entonces los combinan con otros para tener un producto final que sí tenga un sabor que en general agrade. Otra cosa que pueden ver en las etiquetas son letras y números, por ejemplo E950 que se refiere al acesulfamo K, pero esto siempre lo pueden buscar. Si ustedes ven una de estas referencias, lo pueden buscar en el celular y automáticamente les va a aparecer el nombre del químico y pueden tener toda la información.
Si bien les decía que en el corto plazo las conclusiones que aparecen es que no hay demasiada alteración, sí quiero mencionarles que hay estudios en donde con solo 2 semanas de uso de edulcorantes no nutritivos se ven efectos en la flora bacteriana. Y esto es súper importante, porque estos efectos en la flora bacteriana van a influir en muchas otras funciones a nivel corporal que ya les voy a mencionar con mayor detalle. 2 puntos importantes también tienen que ver con que los edulcorantes pasan a través de la leche materna al bebé recién nacido, por lo tanto también van a aparecer estos efectos y es muy rápido. Se calcularon los tiempos y en un margen de las primeras 6 horas de consumo de edulcorantes, ya sea por medio de gaseosas u otros productos que los contengan, automáticamente empieza a pasar a través de la leche materna y también atraviesa la placenta, generando cambios. Esto es muy importante porque esto ya se está viendo en los estudios, ya se comprobó. Tenemos edulcorantes que están atravesando la placenta, por lo tanto están llegando al feto y están generando cambios en el feto. Por ejemplo, a nivel de lo que es los cambios en el ciclo hormonal femenino, esto ya desde la gestación, después tenemos un efecto por fuera de la vida uterina. Esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque se trata de la salud global que va a tener este nuevo ser humano en su vida adulta, en definitiva, ¿no? También se asocia con otros efectos dentro de lo que es la vida extrauterina, que tiene que ver justamente con el tamaño y el nivel inflamatorio que existe dentro de las células adiposas, de las células grasas. Entonces va a ser muy importante que si estamos planeando una gestación o estamos en medio de una gestación, que prestemos mucha atención a cuáles son los edulcorantes que estamos eligiendo, porque también hay edulcorantes naturales que nos pueden ayudar a crear una salud para el resto de la vida de este nuevo ser que sea mucho más beneficiosa. Por otro lado, vamos a seguir buscando esta informaciones bien concretas que la pueden encontrar ustedes mismos en los estudios científicos, ¿sí? En cuanto a la función renal, se vio más afectada la función renal en el caso de las mujeres y se vio que con el consumo de 2 o más porciones de gaseosa, de refresco por día, se generó un aumento del doble de la probabilidad de tener fallas renales. Esto es súper importante porque las personas, no sé si sea el caso de ustedes, pero las personas que tienden a consumir edulcorantes generalmente consumen 2 o más porciones de productos que tengan estos edulcorantes por día. Quizás 1 o 2 vasos de gaseosa dietética, quizás yogures dietéticos frente a los cuales hay que prestar mucha atención. Entonces, ¿qué productos estamos consumiendo? ¿De qué forma están endulzados estos productos? ¿Y qué cambios están generando en nuestro cuerpo? Por otro lado, tener en cuenta la edad, porque así como les nombro el periodo de lactancia y el periodo gestacional, en el caso de los niños, si bien a partir de los 5 años se establece que los niños pueden consumir estos edulcorantes, la realidad es que lo ideal es que no lo hagan justamente por todos estos factores que les estoy nombrando y que les voy a seguir mencionando en el video. En definitiva, hay efectos sobre la salud. Entonces, podemos tener esta información en cuenta para también decidir sobre la alimentación de los niños, siendo como adultos los responsables, ¿no?, de esa alimentación. Otro punto importante es que también se vieron cambios a nivel celular dentro del páncreas. El páncreas es el que se encarga de regular la glucosa en sangre, para hacerlo bien sencillo. Se vio que el daño a nivel de las células del páncreas puede llegar a ser tal que despierte un cáncer pancreático. No se tiene muy en claro de qué forma es la interacción con el ADN, pero sí se vio que evidentemente hay una interacción química a nivel de lo que es el ADN y por lo tanto en el largo plazo aparece un daño que puede conducir a la generación de cáncer pancreático. Esto es súper interesante tenerlo en cuenta también por la forma en la que aumenta a nivel social y global la frecuencia
de los diferentes tipos de cáncer. Entonces, prestemos atención a qué le estamos dando a nuestro cuerpo, porque tiene muchísimo que ver con los síntomas y las enfermedades que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, que pasa lo mismo, no solamente con los diferentes tipos de cáncer, sino que también con los síntomas digestivos. Entonces, si prestamos atención a qué es lo que estamos comiendo, vamos a resolver muchísimas cuestiones de salud y generarnos muchísima más calidad de vida de la que quizás estamos teniendo ahora. Otro punto que apareció, además, así como les menciono la función renal, la función hepática dentro de las células adiposas, es decir, las células que se encargan de guardar la grasa del cuerpo, son la gran reserva energética principalmente. Se hizo un estudio puntualmente con mujeres que tienen sobrepeso o que tienen obesidad, pero saludables, más allá del peso corporal, y con la administración durante 8 semanas, 3 veces al día, porciones de estos edulcorantes no nutritivos, se evidenció que hubo cambios metabólicos proinflamatorios a nivel de estas células grasas. Esto es súper importante porque hay cambios. Quizás los notemos más, quizás los notemos menos, quizás en un plazo más largo o no tan largo, pero estas sustancias están generando cambios en nuestros cuerpos y es muy importante que los tengamos en cuenta. Por otro lado, acá hay un punto súper interesante. Si escucharon nombrar, tengo acá un estudio puntual sobre el aspartamo, porque pueden encontrar estudios de independientemente cada edulcorante en particular. Entonces, si hay algún producto que tiendan a consumir en casa y que quieran leer la lista de ingredientes y buscar específicamente qué químicos tiene y qué están produciendo estos químicos, van a encontrar estudios científicos que se refieran puntualmente a esos químicos. En el caso del aspartamo, lo que vieron es que esta metabolización que les contaba, que algunos se van a absorber y se van a eliminar por orina, otros van a llegar al colon. También lo que sucede es que a nivel intestinal, este aspartamo va a dar lugar a la generación de nuevas sustancias. Y acá hay un problema. ¿Por qué? Porque dentro de estas nuevas sustancias que se derivan de este aspartamo que se está consumiendo, una se llama formaldehído, que es tóxico, ¿sí? Directamente tóxico, es cancerígeno en altos niveles y se almacena, ojo con esta información, porque una vez que se absorbe se va a almacenar, se va a guardar en las células grasas, principalmente a nivel de las caderas y los muslos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por su efecto en la salud y porque lo podemos evidenciar en la salud que se observa por fuera de la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas sustancias se almacenan y el almacenar una sustancia que no corresponde que esté ahí deriva en que haya otros cambios en cadena, ¿sí? Aparece esta sustancia, no corresponde que esta sustancia esté acá, entonces se derivan otros cambios. Por ejemplo, pueden atraer más agua, por ejemplo, la célula puede no sentirse cómoda con esa cantidad de agua y etcétera. Se genera una cadena de cambios que en definitiva se puede evidenciar con síntomas, con enfermedades o con cambios visibles incluso. Y otro producto que se deriva, otra sustancia que se deriva a partir de estos cambios en el aspartamo, que es el nombre con el que pueden encontrar este edulcorante, es el ácido metanoico, que es irritante de las vías respiratorias. Hay muchas personas hoy en día, así como les menciono los diferentes tipos de cáncer y su frecuencia, y les menciono los cambios a nivel del tracto digestivo que cada vez parecen más frecuentes, también hay mucha gente que cada vez tiene más síntomas a nivel de las vías respiratorias. Entonces, nuevamente digo, tengamos en cuenta qué le estamos dando a nuestro cuerpo y qué efectos está teniendo en el cuerpo. Tenemos todas las herramientas para informarnos, todas las herramientas para poder saber qué estamos consumiendo y elegir como consumidores opciones más nutritivas y por lo tanto empujar a las industrias alimentarias a que nos ofrezcan productos también más nutritivos, ¿sí? Vamos a ver qué más tengo por acá en estos estudios.
En el caso que quizás también lo escucharon nombrar, así como les nombraba al aspartamo, les he nombrado también al acesulfamo K y también les nombro a la sucralosa, que es bastante conocida, pero lo que se vio es que es inestable a altas temperaturas. Esto la industria lo tiene en cuenta y elige también otras alternativas, pero en principio es inestable, es decir, que es inestable, se generan cambios en su estructura química y da lugar a compuestos que se almacenan en el cuerpo y que son tóxicos, ¿sí? Son potencialmente cancerígenos también. Esto, en términos generales, la realidad es que siendo sustancias artificiales que estamos ingresando al cuerpo, en términos generales producen todas un daño en mayor o menor medida, quizás más orientado a algunas zonas del cuerpo o a otras, pero en definitiva todas están generando su participación en el perjuicio de la salud del ser humano, incluso desde la gestación, como les mencionaba. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora paso a contarles, hay otros endulzantes que sí son naturales, sin embargo, dentro de ese grupo hay algunos que sí van a tener efectos adversos dentro del ámbito de lo que les mencionaba y otros que no, pero sí con el peso corporal. Por ejemplo, la stevia, que deriva de una planta, es un endulzante natural que en el mejor de los casos la industria puede utilizarlo cada vez más, teniendo en cuenta que es natural y que no va a producir estas alteraciones a nivel renal, a nivel del colon, a nivel del páncreas, a nivel de las células grasas, pero sí tenemos que tener en cuenta ahora la parte de esta información que tiene que ver con la asociación entre el edulcorante, los edulcorantes que estemos utilizando, y la generación de sobrepeso. Y esto tiene puntualmente que ver con lo que es el metabolismo, las funciones del cuerpo, y por otro lado con la flora colónica. Es muy interesante que un estudio mostró que al administrar antibióticos en las ratas que se utilizaron para el estudio y luego incorporar edulcorantes no nutritivos artificiales, se vio que se produjeron alteraciones en la función y en la calidad de la flora colónica, es decir, a medida que se reconstruía esta flora que había sido destruida por los antibióticos, la calidad de esa flora y las funciones de estos intestinos no era la óptima, no era la saludable, estaba alterada, y por otro lado se vio la aparición de resistencia a la insulina. Es decir, la insulina es aquella hormona liberada por el páncreas para regular lo que son los niveles de glucosa en sangre. Esto se produce porque hay una alteración a nivel metabólico, como les mencionaba. Pero hablando primero de la parte de esta información que tiene que ver con la flora colónica, tenemos que tener en cuenta que dentro del colon hay familias de bacterias, hay muchísimas familias de bacterias. Y un dato importante es que en donde puede vivir cómodamente una familia de bacterias, no puede vivir cómodamente la otra. Entonces tenemos familias de bacterias que son saludables y familias de bacterias que son perjudiciales para la salud. Y qué familias predominen va a depender del alimento que yo le dé a mi cuerpo, de qué sustancias le dé a mi cuerpo, porque justamente los edulcorantes de los que estamos hablando no son alimentos y sin embargo se los estamos dando al cuerpo. Entonces todo aquello que yo le haga ingresar al cuerpo va a definir qué familias viven en el colon y qué familias no, qué familias se destruyen. Por lo tanto, qué familias me dan salud y qué familias van a determinar que yo tenga una salud a nivel del colon que no sea favorable. Y esto repercute en muchísimas cosas, pero les voy a nombrar lo que tiene que ver con lo que estamos charlando hoy, que tiene que ver con aquella forma en la que se aprovecha la energía. Estas familias de bacterias van a determinar en qué medida aprovecho la energía que me aporta el alimento. Y lo que se ve es que tenemos familias con las cuales va a haber una mayor absorción calórica que otras familias de bacterias. Se vio en otros estudios distintos a los que les mencionaba anteriormente, se pudo observar que si hacemos un trasplante de flora colónica, puede haber ya por hacer este trasplante una disminución del consumo calórico y una resultante pérdida de peso.
Esto es súper interesante porque nos está marcando una información muy precisa de la forma en la que las familias que viven en el colon, las familias de bacterias que viven en el colon, repercuten entre otras cosas, repercuten en la forma en la que estoy usando las calorías y por lo tanto mi peso corporal. Las formas en las que se puede hacer un trasplante de flora colónica quizás no sean las más agradables, pero tampoco es el punto que sugerir que se haga esto, sino que la propuesta es que por medio de la alimentación se pueda estimular la presencia en el colon de cada persona, de niños también, se puede estimular la presencia de familias que sean saludables. Por otro lado, dentro de la función metabólica, es importante esta aparición de resistencia a la insulina, es decir, que me va a tender a aumentar la glucosa en sangre, más allá, es decir, el azúcar en sangre, más allá de que estoy comiendo edulcorante en lugar de azúcar. Y esto tiene que ver con que se genera una confusión metabólica, llamémoslo de esa forma. Tenemos receptores en el cuerpo, los receptores le dan información al cerebro. Si yo tengo receptores para distinguir qué es aquello que es dulce, que está asociado a una predicción calórica, porque entonces desde la inteligencia biológica relaciono, si siento sabor dulce, va a llegar una determinada cantidad de calorías a mi cuerpo, una cantidad de energía a mi cuerpo, pero resulta que con los edulcorantes eso no pasa. No está llegando esa cantidad de energía. Por lo tanto, se activan mecanismos compensatorios que generan en definitiva un desequilibrio metabólico, que es perjudicial. ¿Por qué? Porque entonces va a activar un sistema en el cual yo necesito consumir más alimento para reconocer que sí están ingresando esas calorías y por otro lado, la sensación del sabor dulce va a generar una dependencia de este sabor en menor medida que el uso del azúcar, debo aclarar, es en menor medida, pero no deja de hacerme de cierta forma que busque repetidamente esta sensación de sabor dulce en mi boca, justamente porque despierta por diferentes mecanismos la sensación de recompensa, la sensación de placer a nivel cerebral, de la misma forma que el azúcar, pero mecanismos que son distintos. Pero de todas formas me generan este acostumbramiento, me generan la búsqueda de más dulce, de querer repetir. Por eso las personas que tienden a consumir gaseosas, entre otros compuestos que contienen estas gaseosas, en parte tienen este dulzor dado principalmente por los edulcorantes que me llevan a querer repetir y repetir ese sabor justamente por el efecto que tienen a nivel cerebral. Justamente por esto, por estas informaciones que les estoy compartiendo, si las sumamos todas, en definitiva estamos acercándonos a una versión de nosotros mismos en donde por el uso de edulcorantes termino comiendo quizás más comida simplemente para llenar, mi cuerpo me pide esas calorías que no se las estoy dando con la información de estar recibiendo algo dulce, sigo dependiendo del consumo de lo dulce porque nunca freno ese hábito y además estoy buscando también el placer por medio de la comida, justamente por la relación química que se genera a nivel cerebral entre estos edulcorantes, la presencia de estos edulcorantes y el efecto que tienen a nivel de la sensación de recompensa en el cerebro. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Unos últimos datos muy importantes que les comparto tienen que ver con justamente un poquito de todo esto que estábamos hablando en relación a los edulcorantes no nutritivos, que tiene que ver con que según ciertos estudios estos cambios a nivel de la flora colónica tienen que ver no solamente con los edulcorantes que empeoran la situación, sino que además con el estilo de dieta que suelen tener, según el estudio, las personas que consumen estos edulcorantes, haciendo una asociación entre el uso de estos edulcorantes y una compra general de alimentos que tiende más a ser baja en frutas y verduras y a contener más productos industrializados. Y eso es bastante peligroso porque cada producto industrializado que estamos consumiendo va a tener ingredientes extras que no estamos viendo y por eso es muy importante que aunque esté comprando una lata de legumbres que pueda leer, por más que suponga que es muy natural, poder leer la lista de ingredientes para saber exactamente qué es lo que contiene ese producto y decidir en base a eso si lo voy a comprar o no. Ese es un dato muy importante.
De todas formas, este mismo estudio también confirma que el uso de edulcorantes va a estar agravando la situación a nivel del colon. Sí se relaciona también con una cuestión proinflamatoria, incluso con inflamación crónica a nivel del sistema digestivo, así como les mencioné, la inflamación que se produce a nivel de las células grasas, las células adiposas, a nivel digestivo se ve lo mismo, generando incluso, como les decía, esta inflamación de forma crónica. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y lo que les quería mencionar simplemente es que para favorecer una flora colónica que sea más saludable, necesitamos que sea mayor el consumo de frutas y verduras, que sea menor el consumo de productos industrializados, que tengan sustancias químicas artificiales, especialmente, como estamos mencionando en este video, edulcorantes no nutritivos, no calóricos, y poder reemplazarlo por productos que sean más naturales. Tengan en cuenta que todo es una cuestión de hábito. Entonces, en principio me puede resultar complejo dejar de consumir esa gaseosa que estaba acostumbrada a consumir, dejar de consumir ese yogur que estaba acostumbrada a consumir y de pronto veo que tiene estos edulcorantes, pero es toda una cuestión de hábito. A medida que puedo ir bajando ese consumo, entonces puedo ir favoreciendo la salud digestiva y por lo tanto la salud metabólica y por lo tanto también la salud emocional, porque está todo unido. Todo esto que les estoy mencionando se une una cosa con la otra. Así que les dejo esa recomendación y la recomendación de que en cada producto busquen su reemplazo más natural posible. Si fuera, por ejemplo, gelatina, que vienen hoy en día o con azúcar o con edulcorantes no nutritivos, poder quizás elegir una gelatina natural, neutra, y colocarle uno mismo la saborización en casa de forma natural, quizás con agua y pedazos de fruta natural, ser creativos para poder consumir de forma más natural. Un estudio mencionaba, esto me viene a la mente ahora comentárselos, un estudio mencionaba que no es posible recomendar que no se usen edulcorantes no nutritivos porque es necesario reemplazar el azúcar con estos edulcorantes. La realidad es que en este estudio yo lo que propondría es plantearnos la posibilidad de que no sea necesariamente uno o el otro, sino que tener también una tercera opción, que es que no sea ni uno ni el otro. Es decir, si tengo que elegir entre una gaseosa con azúcar y una gaseosa sin azúcar, no es un panorama muy realista porque en realidad también puedo elegir consumir una bebida que no tenga azúcar ni tampoco tenga edulcorantes no nutritivos. Es decir, puedo consumir agua o cualquier otro producto que me ofrezca una opción natural y no necesariamente que contenga azúcar o edulcorantes no nutritivos. Y lo mismo pasa con todo lo que encuentren en el mercado. Si leen la lista de ingredientes van a ver estas alternativas, van a encontrar marcas y dentro de las marcas diferentes productos que les ofrezcan diferentes opciones y dentro de esas poder elegir lo que sea más natural para ustedes. Esas son mis recomendaciones en cuanto al azúcar. No demonizarla y saber que siempre hay excepciones, pero ahí podemos elegir qué excepciones tomar. Entonces, no es lo mismo que yo haga una excepción y quizás coma un pedazo de torta, me coma un chocolate o lo que sea que me guste comer dulce. No es lo mismo hacer eso como excepción que todos los días estar comiendo productos que estén endulzados con azúcar. Entonces, si buscamos un balance, podemos tener ese balance, podemos comer de forma saludable y evitar que de forma diaria estos edulcorantes no nutritivos estén ingresando a nuestro cuerpo. Al menos en mi caso personal y profesional no lo recomiendo y sé que hay alternativas en el mercado, así que los invito a que vayan buscando esas alternativas y a que se animen a buscar a fondo ustedes mismos estas informaciones que tienen que ver en definitiva con lo que le están dando a sus cuerpos. Espero que les sirva toda esta información, que haya sido claro más allá de ser varios puntos de información importantes. En definitiva, recordar que todo lo que estamos incorporando a nuestros cuerpos va a tener una función en nuestros cuerpos porque algo va a estar pasando con esa sustancia. De una forma u otra, el cuerpo tiene que hacer algo con esa sustancia y eso pasa con todo, sea con los edulcorantes u otras sustancias, otros químicos, va a pasar siempre. El cuerpo algo tiene que hacer.
Entonces los invito a dejarme las preguntas que quieran dejarme en los comentarios o lo pueden hacer en privado por Instagram, que tienen siempre el link acá abajo en la descripción. Y los invito también a proponerme nuevos temas de interés, ya sea relacionados con la salud nutricional o emocional, para que podamos ir avanzando juntos en, bueno, que vayamos todos construyendo vidas cada vez más saludables. Les dejo un saludo y los veo en el próximo video.